Entonces nos ubicamos Marcos capítulo 14, versículo 3 y Juan capítulo 12, versículo 3. Amén. También desde casa lo podemos hacer. Vamos a estar allí. Siempre vamos a estar marcando estas dos pasajes bíblicos y hacemos lectura en esta mañana. Si hay alguien que pueda compartir su Biblia con alguna de las personas que tiene a su lado, lo puede hacer. Vamos entonces a estar leyendo en esta mañana en Marcos. Amén. Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículo 3, y hay un título, ¿verdad?, que dice la Escritura que Jesús es ungido en Betania. Amén. Y leemos la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio. Y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla, porque ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando querráis, les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para mi sepultura. Verso 9. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Amén. Y nos ubicamos también en Juan capítulo 12, verso 3. El mismo acontecimiento. Los escritores sagrados, aquí están hablando Mateo también en su momento, también habla de este acontecimiento, pero hoy vamos a estar desarrollándolo en Marcos y en Juan. Dice Juan, nos da el nombre de la mujer. Amén. Entonces María, verso 3. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que la había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era como ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Amén. Soberano Dios y Padre que estás en los cielos, en esta mañana damos gracias porque tu palabra es predicada, Señor, porque tu palabra, el evangelio, se siga anunciando en estos tiempos. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, y hoy pedimos, Espíritu Santo, su dirección para que hable a nuestras vidas conforme a su voluntad. Dios, te damos gracias porque creemos que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Gracias porque creemos que tu presencia, Espíritu Santo, está en este lugar, y creemos, Señor, que donde está el Espíritu Santo hay libertad. Dios, te damos gracias en este día. Oramos para que tu palabra no vuelva vacía, sino que cumpla el propósito con el cual usted la envía, Señor. Gracias te damos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos gracias a Dios y vemos que hay un acontecimiento en los tres evangelios, como le mencionaba en un inicio: Mateo capítulo 26, Marcos capítulo 14 y Juan, el evangelio de Juan, en el capítulo 12, están hablando cuando Jesús fue ungido en un lugar llamado Betania. Y se habla de una mujer llamada María. María de Betania, esta mujer vivía en esta aldea. Ella era la hermana de Marta,
y de Lázaro, amén. Los tres amigos que en cierto momento nosotros hablamos de ellos en este lugar, eran amigos muy especiales, amados por Jesús. Lázaro ciertamente fue aquel hombre que Jesús lo levantó de entre los muertos al cuarto día. Jesús lo resucita, amén. Y era una familia que estaba agradecida con Jesús, así como sé que en este lugar hay personas agradecidas con Jesús, así como hay personas conectadas también, agradecidos con Jesús. Y Betania quedaba muy cerca de Jerusalén. Jerusalén era la ciudad principal en ese momento, en ese lugar estaba el templo, era el movimiento, allí se movía toda la parte religiosa, todo el concilio estaba allí en ese lugar, pero a pesar de que Betania estaba muy cerca de Jerusalén, eran lugares distintos. En Jerusalén, si miramos versículos anteriores en el capítulo 11, por ejemplo, de Marcos, encontramos que muchos de los que estaban en ese lugar, en Jerusalén, procuraban matar a Jesús. Muchos de los que estaban en Jerusalén odiaban al maestro. Muchos de los que estaban allí en Jerusalén querían ver caer a Jesús. Buscaban la ocasión de hacerlo caer. Pero encontramos que había una aldea muy cerca llamada Betania. Un lugar en el cual Jesús había encontrado un refugio porque habían personas que amaban a Jesús en ese lugar. Amén. Entonces encontramos que todo lo que acontece desde Marcos capítulo 11 hasta lo que estamos leyendo hoy, que es en el capítulo 14, vemos que es una semana de grandes acontecimientos en la vida de Jesús. Fue la última semana de Jesús antes de ser crucificado. Encontramos que dice la palabra que 6 días antes de la de la Pascua, de esta gran celebración, era el día en el cual Jesús iba a ser crucificado. Estos 6 días, ¿sabe? Está mencionando la escritura que Jesús iba en las mañanas a enseñar al templo en Jerusalén y regresaba en la noche y se quedaba en Betania. Entonces miramos que Jesús permaneció 6 días antes de su muerte en ese lugar llamado Betania. Amén. Y vemos que hay una cena que organizan para Jesús, amén. Esta cena que estaba organizada para Jesús aconteció en la casa de un hombre llamado Simón el leproso. Lo más seguro es que Simón estaba enfermo, ¿verdad?, de lepra, y Jesús lo había sanado. Ese hombre prestó su casa para que se llevara a cabo esta cena para el Señor Jesús. Y en ese lugar, en esa casa, estaba Simón el leproso, estaba allí Lázaro, estaba Lázaro el que había resucitado. Marta, dice la palabra en Juan capítulo 12, que Marta servía allí en ese lugar, era la encargada de preparar esta cena, y estaba María con los discípulos de Jesús. Eso era un cuadro muy excelente. Todos los que estaban en ese lugar apreciaban a Jesús, amén. Yo sé que usted está aquí porque ha conocido a Jesús y porque está agradecido con él. Usted ha dispuesto esta mañana, usted se ha conectado también porque tiene algo, tenemos un motivo para agradecer a Jesús. Y esta cena era en honor a Jesús. Era un lugar que estaba rodeado, podemos decir que Jesús estaba rodeado de personas agradecidas, personas que amaban a Jesús. Entonces dice la palabra de Dios que cada uno, y podemos inferir que cada uno había dispuesto algo. Vemos que Simón el leproso dispuso su casa para que se llevara a cabo esta cena, amén. Y de igual manera Marta prestó todo su servicio para que todo saliera de la mejor manera. Y todo estaba saliendo muy bien, amén. Todo en ese lugar estaba dándose de la mejor manera. Pero hubo algo distinto en ese lugar. En esa noche aconteció algo. Dice Juan capítulo 12, verso 3, que entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus... Y la casa se llenó del olor del perfume. Amén. Entonces dice la palabra que esta mujer vino con un vaso de alabastro. Esta mujer, así como en este lugar, gracias a
Por la misericordia de Dios, hoy hemos podido alabarle, hemos podido exaltarle. Hay hermanos que están aquí dirigiendo el servicio, la escuela dominical, y todo ha sido para la gloria de Dios, amén. Y todo lo que se estaba haciendo en ese lugar era para glorificar, para honrar al Señor. Pero hubo una interrupción en ese momento. ¿Sabe? María de Betania hizo algo que se salió del protocolo. María de Betania hizo algo que se salió del contexto. María de Betania hizo algo que se salió de lo habitual, amén, para este tipo de celebración. En ese lugar, por un momento, todos se quedaron allí en silencio viendo lo que esta mujer estaba haciendo. Pero podemos leer qué fue lo que hizo María. Dice la palabra que María tomó un vaso de alabastro, amén, de perfume de nardo puro de mucho valor. ¿Y qué hizo esta mujer? Dice la palabra que lo quebró este vaso, lo derramó sobre su cabeza. Está diciendo Marcos, esta mujer derrama todo ese perfume, unge, dice también Juan que unge sus pies y los puede secar con sus cabellos, amén. Entonces esta mujer, el vaso, incluso ese recipiente donde se encontraba este perfume, no era un recipiente cualquiera. Era un recipiente muy especial. Era un recipiente usado única y exclusivamente para guardar ungüentos, para guardar perfumes de mucho valor. Era un tipo de vasija muy llamativa, muy hermosa, que venía de un lugar muy lejano. Este tipo de vasijas venía, dice, podemos encontrar, y en la medida que investigamos, venía de una tierra llamada Alabastrón, ubicada en la tierra de Egipto. Venía de muy lejos este frasco, amén, y se utilizaba para esto específicamente. Pero miramos algo interesante, y era que las personas en ese lugar, y era costumbre de que muchas personas adquirieran cosas de gran precio para que en su momento ellos lo pudiesen utilizar para alguna emergencia. Así como de pronto usted y yo podemos tener ahorros en los bancos, usted y yo de pronto podemos tener algún tipo de inversión, compramos de pronto, podemos decir acciones, podemos comprar bienes raíces, compramos, ¿verdad? Invertimos nuestro dinero y en su debido momento lo utilizamos. Y esto era lo que se acostumbraba en esos lugares. Tener un perfume de alabastro era algo que le daba estabilidad a una persona porque era algo muy costoso. Era algo tan valioso como usted hoy en día tener mucho oro guardado, ¿verdad? Usted lo puede utilizar en caso de una emergencia. Esta mujer tenía este perfume, esta mujer lo tenía guardado. Imagínese como una herencia, algo muy preciado que ella podía vender a cualquier persona adinerada y podía salir de un apuro. Esta mujer tenía todos sus ahorros, todo allí depositado en este perfume. Amén. Entonces podemos mirar que ella va a donde se encuentra Jesús y vemos que el diseño de un alabastro estaba tan detallado, era para que el perfume que contenía saliera gota a gota. No para que se derramase en abundancia. Y de pronto usted y yo usamos algún tipo de perfume y no lo usamos en abundancia, sino utilizamos lo suficiente, ¿verdad? Pero no nos derramamos todo el perfume cuando vamos a salir a algún lugar, no, sino que lo usamos poco a poco. Y de pronto podíamos decir, lo correcto era que María derramara unas cuantas gotas sobre la cabeza de Jesús y era suficiente. Pero sabe, esta mujer, dice la Escritura, que quebró el vaso y lo derramó todo en la cabeza de Jesús. No derramó algunas gotas, como era de esperarse. Ella parte este vaso de mucho precio y lo derrama en la cabeza de Jesús. El nardo, vemos que dice la palabra que se nos da y se nos especifica en lo que acabamos de leer. Nos dice que el nardo era un perfume muy costoso, porque venía de lugares muy lejanos.
acostumbran a utilizar este tipo de flor. No se consigue en cualquier lugar. Las personas que conseguían este tipo de perfumes tenían que subir. Eso se encuentra en la India, en los montes de Himalaya, lugares muy altos, lugares muy difíciles de acceder. Imagínese una persona tener que ir a buscar este tipo de nardo. Tenía que subir más o menos 3,000, 5,000 metros. Los montes Himalaya son uno de los más altos del mundo, ¿verdad? Y allá una persona fue, tomó, preparó ese perfume. Y no tanto estando en la India, sino que llega a la tierra de Israel. Era muy costoso adquirirlo, no todos lo tenían. Y esta mujer lo tenía. Y esta mujer no derramó unas cuantas gotas sobre Jesús. Esta mujer, dice la palabra, que quebró el vaso y lo derramó todo sobre Jesús. Amén. Vemos una mujer con un corazón agradecido. Tiempo atrás, María, encontramos que dice la palabra, su hermano había muerto, su hermano falleció, fue un gran dolor que padeció esta mujer, pero Jesús lo resucitó. Y era costumbre en el lugar, era costumbre ungir a los muertos. Y podemos llegar a pensar, bueno, María, ¿por qué no gastó ese perfume en su hermano que tiempo atrás había fallecido? No lo invirtió en su hermano Lázaro, lo tenía reservado para Jesús, amén. Esta mujer había reservado este perfume de gran precio para Jesús. Y vemos que cuando pasa esto, todos quedan en silencio, viendo esto, y hay una expresión muy tremenda. Esta mujer con un corazón que rebosa de gratitud hacia el Señor, una mujer que rebosa de adoración, dice que derrama sobre su cabeza este perfume, derrama sobre sus pies, limpia los pies de Jesús con sus cabellos. También el cabello era algo muy precioso y también es considerado también allá en el oriente algo de mucho valor para la mujer. Y vemos que también ella usa su cabello para limpiar los pies de Jesús, amén. Ella derramó todo lo que tenía porque ella estaba convencida quién era Jesús. Muchas veces nos medimos, pero esta mujer fue una mujer que dio sin medida, amén, porque sabía y tenía la seguridad quién estaba delante de ella, amén. Ella reconocía que él era el Cristo, amén. Este perfume costosísimo, sí, en gran manera, un perfume que no era fácil de conseguir, sí. Y vamos a leer todos en el versículo 4 de ambos evangelios, amén. Y nos va a decir algo muy interesante, Marcos 4. Marcos 4 dice que esta mujer, en señal de gratitud, ¿cuánta gratitud había por en el corazón de esta mujer? Le dio la vida a su hermano, había bendecido a su familia, estaba muy agradecida con Jesús. Y lo que ella hace, derramando este perfume costosísimo, es en señal de adoración y de gratitud a Jesús. Pero ¿qué pasa? ¿Qué dice el verso 4? Y hubo, dice Marcos, y hubo algunos que se enojaron. ¿Cómo? ¿Qué pasó allí? Al ver esta escena, hubo personas que se enojaron dentro de sí, dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio? ¿Para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de ¿cuántos? 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Dice también Juan 12, verso 4. Nos está diciendo quién es. Y uno de los discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Amén. Aunque Marcos dice que algunos se enojaron, Juan el apóstol especifica que el que se enojó allí en ese lugar, el que se molestó en gran manera al ver
Cómo María de Betania derramaba este perfume costosísimo sobre Jesús, fue Judas Iscariote el que le había de entregar. Este hombre se indignó, este hombre se molestó por este acto de adoración. Este hombre estaba molesto y no era porque él se cuidaba o estaba interesado en los pobres, no, sino que por su avaricia. El Evangelio de Juan nos relata que este hombre que estaba allí, que era tesorero, que era el tesorero del ministerio de Jesús, lo que hacía era robar, amén, tomar. Y podemos hoy encontrar algo muy importante. Así como hay personas como María dispuestos a dar todo por Jesús, así como hay personas que para Jesús Jesús ocupa un lugar muy importante, ¿verdad? También hay Judas dispuestos a entregar a Jesús por unas cuantas monedas. Encontramos que Judas se entregó al maestro, lo vendió por 30 piezas de plata. El bajo precio que le colocó Judas a la vida de Jesús. Qué alto precio, ¿verdad? Era o significaba Jesús para María, pero qué bajo precio tenía Judas, ¿verdad? Significaba Jesús para Judas. Entonces, así como hay personas y vemos que hay una expresión en esta mañana, Judas se enoja, Judas empieza a murmurar y dice, qué desperdicio, amén. Es la palabra que podemos encontrar en ambos evangelios. ¡Qué desperdicio! Y cuando miramos la palabra desperdicio, encontramos los sinónimos de desperdicio es despilfarro. ¡Qué despilfarro!, dijo Judas. Molesto. ¡Qué derroche! ¡Qué exceso! ¿Por qué malgastó este perfume? Porque se le da valor a este perfume, ¿verdad? Este perfume de alabastro equivalía a un salario de un año entero de trabajo. Amén. Y si lo llevamos al peso colombiano, es bastante, ¿verdad? Más o menos 15, 17 millones. Si empezamos a sacar cuentas, lo que puede equivaler un salario mínimo acá en Colombia. Imagínese, este hombre estaba enojado. Qué desperdicio en Jesús. Qué despilfarro, qué derroche. ¿Por qué utilizó mal este perfume? Perdió la oportunidad de conservarlo o de darlo para ser vendido y dar esto a los pobres. Entonces este hombre estaba muy ¿qué? Enojado, murmuró por el desperdicio que se había hecho. Y muchos podrán preguntar en este día, muchos nos podrán preguntar en estos tiempos, ¿por qué desperdicias tu vida caminando con Jesús? Muchos podrán decir, ¿tú por qué malgastas tu juventud? ¿Tú por qué gastas tus bienes? ¿Tú por qué desaprovechas tu talento en Jesús? Eso era lo que estaba diciendo Judas. ¿Sabe por qué este desperdicio sobre el maestro? ¿Por qué este gasto? Y sabe, muchos podrán y llegarán a decir, ¿por qué desperdicias tu tiempo? Este domingo lo hubieses empleado para otra cosa. Estás desperdiciando cosas en Jesús que pueden ser aprovechadas. Pero ¿sabe? María entendió delante de quién estaba. María comprendió delante de quién estaba derramando ese gran perfume. Amén. María se despojó. María se desprendió de lo que para ella era algo de gran valor. Derramó todo ese perfume en señal de adoración. Y así como vemos que está la expresión, el desperdicio, el derroche, Judas estaba diciendo, qué despilfarro, qué desperdicio de perfume. ¿Cómo se te ocurrió derramar este perfume? Contrario al desperdicio, encontramos que la palabra, el antónimo a desperdicio es ahorrar, es medirse. Amén. Muchas personas caminando con Jesús se miden, así como hay personas como María que no les importa
derramar, no les importa gastar, no les importa dar todo por Jesús. Hay personas que se miden. ¿Sabe? Lamentablemente hay personas que aunque están caminando con Jesús, porque Judas caminaba con Jesús. Judas caminó con Jesús aproximadamente 3 años y medio. Y Judas se molestó porque este desperdicio. Y muchos podrán decir, y muchos se miden en el tiempo en el cual le invierten a Jesús. No, pero si el servicio empezaba a las 8:30, pero ya son las 10 y nada que se acaba. Y comienzan a desesperarse, amén. Empiezan a mirar, no es por qué este tiempo, por qué a esta hora. Y se miden mucho para darle a Jesús. Y en esta mañana, el ejemplo que nos da María de Betania es a no medirnos con Jesús. Porque, ¿sabe? Encontramos algo que nos enseña el apóstol Pablo en el capítulo 8, Romanos capítulo 8, verso 32. El que no escatimó, dice la palabra, ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Dios no escatimó a su propio Hijo. ¿Sabe? Para Dios, y vemos el acto que hizo Jesús en la cruz, vemos un derroche de amor de Dios hacia la humanidad. ¿Sabe? Vemos que un amor, un gesto exagerado por Jesús, ¿verdad? Hacia todos nosotros cuando se entregó en la cruz. Jesús dejó su lugar en el cielo. Jesús viajó muy lejos. Jesús vino a la condición nuestra, se hizo hombre, dice la palabra, y habitó entre nosotros para darnos salvación y vida eterna. Jesús derrochó, Jesús derramó lo mejor para darnos sanidad, salvación y vida eterna. Dice que Él fue herido, Él fue molido, su llaga, ¿sabe? Por su sanidad y por mi sanidad. Jesús dio todo, y Jesús y el Padre son ejemplos de que dieron lo mejor para nosotros. María es ejemplo de que dio lo mejor para Jesús, y muchas veces usted y yo lamentablemente nos limitamos. Muchas veces nos medimos con el Señor. Entonces miramos que para Dios fue un despilfarro de amor lo que hizo al entregar a su único Hijo. Dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, su único Hijo, para que todo aquel que creyera en Él no se perdiera y tuviera ¿qué? Vida eterna. María dio lo más valioso que tenía para Jesús, ese vaso de perfume, de nardo, de mucho precio, lo dio para en señal de adoración, en señal de gratitud. Y la pregunta entonces en esta mañana es, ¿qué estamos dispuestos a darle a Jesús? ¿Qué estamos dispuestos a dedicarle a Jesús? Muchas veces 24 horas del día y decimos es que el tiempo no me alcanza. Muchas veces no nos queda sino el cansancio final del día, 5 minutos para orar y ir a la presencia del Señor. Y en esta mañana María nos da ejemplo de que en qué estamos, qué le estamos dando al Señor, qué tiempo le estamos dedicando a Dios. Si nos medimos o por el contrario, así como muchos vieron que el gesto de María como un desperdicio, como un despilfarro, como un exceso que malgastó esto. ¿Sabe? Y esta mujer, dice en el versículo 7, Juan 12:7, nos dice algo también muy importante. Entonces Jesús, al ver que estaban allí murmurando, ¿por qué hizo este desperdicio esta mujer? Dice la palabra de Dios que Jesús habla. Amén. Jesús en el versículo 7 dice, entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. ¿Qué hizo María? Guardó, ¿verdad? Ese perfume para el día de la sepultura de Jesús. Y dice Marcos 14:8, esta ha hecho lo que podía porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Jesús sabía
que en 6 días iba a ser entregado. Y movida esta mujer por su gratitud desmedida hacia Jesús, tuve ese privilegio, ¿verdad?, de ungirle la cabeza y los pies a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, lo que hizo María de Betania, ¿sabe? Lo sigue hablando la palabra. Marcos, verso 9, capítulo 14, verso 9. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Lo que usted y yo hacemos queda grabado en la memoria del Señor y también queda como testimonio. Por eso encontramos en Apocalipsis que las oraciones de los justos suben ante la presencia de Dios. Cada oración, cada hecho, todo lo que usted ha invertido, tiempo, esfuerzo, sacrificio, nada es en vano. Y lo que está diciendo Jesús mismo, que se iba a recordar y se iba a hablar de María de Betania donde quiera que se predicara el evangelio. Y 2000 años después se sigue hablando también de esta mujer, de María de Betania. ¿Sabe por qué? Porque se dio sin medida, porque esta mujer se dio sin reserva, porque esta mujer lo dio todo por Jesús. Amén. ¿Qué estamos dispuestos nosotros a dar? Usted ha entregado su familia a los pies de Jesús. ¿Qué ha derramado usted o qué he derramado yo a los pies de Jesús? Que aún están como recordatorio en la presencia del Señor. Amén. Entonces, mire lo que está diciendo Jesús, que esto iba a ser recordado para memoria de esta mujer. Y aún Jesús lo sigue recordando. Amén. Y aún se sigue hablando porque nada de lo que usted y yo hacemos quedará sin recompensa. Nadie que trabaje en la obra del Señor quedará sin recompensa. Todo lo que usted y yo sembramos, eso vamos a cosechar. Tarde o temprano vamos a ver el fruto de nuestro trabajo. Amén. Así que no nos vamos no vamos a desmayar. Por eso David declaró en cierto momento en el Salmo 27, en el verso 14, dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. ¿Sabe? David sabía que vería el bien de Dios. Esta mujer vio la bondad, la fidelidad de Dios y por eso se dio sin medida. Amén. Entonces en esta mañana también, así como esta mujer nos es ejemplo, hoy podemos pensar qué estamos dispuestos a derramar ante Jesús. Tiempo, talento, esfuerzo, servicio. ¿Qué podemos darle a Jesús? Es la pregunta que Dios nos hace a usted y a mí. Amén. ¿Qué estamos dispuestos a dar? De pronto María hubiese dado un poco de lo que tenía, pero ella lo dio todo sin medida. Lo desperdició, como llegó a expresar Judas. ¿Qué desperdicio? Ella desperdició todo por Jesús. Y qué bueno es que puedan decir: esta mujer ha dado todo por Jesús. Este hombre ha dado todo por Jesús. Qué bueno es que la iglesia Milagro de Dios esté como recordatorio en la presencia del Señor. Es una iglesia que ha dado todo por el servicio. Es una iglesia que ha dado todo por Jesús. Amén. Entonces en esta mañana damos gracias a Dios por esta palabra. Damos gracias a Dios porque Dios es fiel. Amén. Yo quiero invitarle, usted pueda estar en pie y usted en casa. Vamos a darle gracias al Señor. Y si hay cosas que de pronto nos hemos reservado para el Señor y le hemos dicho: Señor, yo te entrego esto, pero esto no me lo toques. Qué importante es podernos derramar delante de Jesús. Y allí en casa, así como esta mujer se despojó de lo que para ella era algo valioso, era un tesoro, era su seguro de vida, gran adquisición que tenía, ¿verdad? Este perfume tan costosísimo
lo dio todo por Jesús y sabe, no se quedó sin recompensa. Aún se habla de esta mujer para testimonio de ella. Así que vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Padre, en esta hora oramos por los que están allí conectados, Señor. Oramos por la familia. Dios mío, así como tú nos dices, Padre, que tú no escatimaste ni a tu propio Hijo, sino que lo entregaste por todos nosotros. ¿Cómo no nos darás con Él todas las cosas? Hoy, Señor, creemos que por medio de Jesús recibimos esa sanidad. Por medio de Jesús hay ese milagro por el cual hemos estado clamando. Usted que ha estado clamando en casa. Hoy, por todo lo que hizo Jesús, Jesús ha dado todo y por eso usted recibe sanidad, milagro, restauración. En el nombre de Jesús le bendecimos en esta mañana y dando gracias a Dios porque Dios quiere también que usted le dé lo mejor al Señor. Señor Jesús, levante su mano en esta mañana y dígale: Señor Jesús, aquí está mi vida. Usted conoce su vida, Dios le conoce a usted y me conoce a mí. Dios sabe lo que de pronto por años hemos estado atesorando, que nos cuesta dar.